Estamos listos para empezar ahora en esta serie que tenemos ya del libro de los jueces. Hoy vamos a hablar acerca del primer juez, que es Otoniel. Vamos a hablar de este yerno de Caleb, este hombre eh, que se le daba el título como si fuera un perro de Dios, así un hombre, un luchador, un guerrero, un hombre incansable, fiero. Pero antes, que ya vamos a empezar a tocar el capítulo número 3 de Jueces 3, 263 videos ya. Y nos estamos acercando poco a poco al video número 3 de mi testimonio, donde les contaré cosas de cuando estaba chico en la iglesia que viví, en este testimonio que estoy dejando en el canal. Dios los bendiga por seguir este canal. Compartan los videos para llegar a más con esta visión. Acuérdense que estoy haciendo un ahorro poco a poco, donde voy a ir, si Dios me lo permite, a hacer videos de la Biblia a Israel. Y aquí está mi famosa alcancía. Y hoy le voy a echar otros $6. Que se vaya haciendo el montón. No tengo prisa, pero voy a perseverar. Ya hay en este botecillo unos $21. Poco a poco. Muy bien, arrancamos. Capítulo 3. Vamos a ver del verso 1 al 11. Naciones que fueron dejadas para probar Israel. Acuérdense, haciendo un poco de contexto, que Israel no corrió a sus enemigos, ahí los dejó, entonces iba a haber problemas. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Entonces Dios dejó obstáculos para que las nuevas generaciones aprendieran a pelear y a defenderse, que conocieran lo que era la guerra, que aprendieran a obtener victorias. Estas nuevas generaciones que también nosotros tenemos, llámese hijos o nietos, que no conocen lo que es la guerra real y tampoco conocen al enemigo, entonces necesitamos enseñarlos conforme a la palabra de Dios, que somos un pueblo que siempre va a estar en una constante lucha, porque el enemigo no quiere que logremos nuestros propósitos, no quiere que tú y yo nos convirtamos en personas conquistadoras, que sigamos siempre buscando que Dios esté en nuestra vida, siendo la guía por medio de su poderoso Espíritu Santo. Entonces ellos no conocían la guerra y necesitaban conocerla, por eso Dios les dejó unos obstáculos ahí, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. La guerra espiritual es una lucha que vamos a tener siempre, para empezar en nuestra persona, la carne contra el espíritu. La carne no quiere, el espíritu sí quiere. El mundo persigue a los espirituales, hasta los mismos familiares. Hay una guerra, una lucha interna. Es importante conocer la guerra, saber que hay un enemigo que se quiere robar nuestras bendiciones y echar nuestra alma al infierno. A veces nuestros hijos no saben por qué batallan, por qué luchan, por qué todo se les complica. Es porque hay una guerra. El enemigo sabe las bendiciones que Dios tiene para ti, las promesas, todo lo que Él ha dejado en su palabra, y Él está empeñado en que tú y yo no lo logremos. Por eso Él busca de muchas maneras hacerte guerra. Verso 3: los 5 príncipes de los filisteos o tiranos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Es decir, la obediencia a Dios siempre va a ser probada por muchos aspectos. Que seamos honrados es probado de muchas maneras, que seamos íntegros, que seamos fieles. Pero todas esas pruebas que nosotros tenemos son para que entendamos y comprendamos que tenemos toda la capacidad y el poder de ser fieles. Entonces no es para salir derrotado, no es para que nosotros no terminemos con la mano levantada.
Dios dejó estas naciones poderosas ahí, enemigos poderosos, para que Israel se mantuviera fiel a la palabra de Dios y no se mezclaran, no hicieran un sincretismo religioso. Estos 5 filisteos, 5 reyes filisteos eran tiranos de diferentes pueblos, eran los que estaban como enemigos de Israel. Entonces, ¿cuál era la clave y cuál es ahora la clave? La victoria es la obediencia a Dios. Les estoy hablando de 1400 años antes de Cristo, donde ya era la misma clave. Adán tenía la misma clave y con nosotros no ha cambiado. Escudriñar la palabra de Dios es la clave para todas las victorias que tú y yo podemos obtener. Por eso este canal de comentario bíblico está buscando ayudar a que comprendamos un poco más las Sagradas Escrituras por la guianza del Espíritu Santo. Tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Entonces Israel lo que hizo fue que se olvidaron de la guerra y quisieron ser amigos. Quisieron congraciarse con ellos y empezaron a mezclarse a sus hijos, a relacionarse con los vecinos paganos, con los que tomaban. Ellos no debían de tomar, se juntaron con los que tomaban. Ellos no tenían que bailar sensualmente y se juntaron con los que bailaban. Se juntaron con los que se drogaban, o sea, se juntaron con los que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para estar a tono con ellos, para estar en sintonía con ellos. Entonces, en lugar de mantenerse como un pueblo santo, pues entonces se mezclaron con un pueblo pagano. Ese sincretismo del que hablo y he hablado tanto en este canal es que el mundo entra a la iglesia. Entonces se hace una mezcolancia entre lo santo, lo pagano, lo bueno, lo malo, lo profano, y ahí es donde ya se pierde el propósito real de la transformación de la gente, porque se va diluyendo los propósitos de Dios en nuestra vida. Entonces el mundo debería de ser más cristiano, pero es lo contrario. La iglesia realmente es más mundana y eso lo analizamos como líderes, como pastores, lo analizamos en todos los sentidos. La iglesia ha ido disminuyendo el grado de santidad con respecto a las modas y las tendencias que se manejan en este tiempo. Antes no permitíamos cosas, ahora sí. Antes, por ejemplo, era imposible casi que faltáramos a la iglesia. Ahora la gente falta por cualquier cosa. Antes nuestros hijos vivían casi en la iglesia. Ahora nuestros hijos desaparecen de la iglesia. Antes eran menos los hijos de hermanos que no se convertían. Ahora casi no se convierten. Entonces, todos los cantos, muchos de las alabanzas que cantamos ahora difícilmente dicen el nombre de Dios. Antes invocaban el nombre de Dios, estaban fundamentados con textos bíblicos. Ahora casi son puras vivencias, puro de lo sobrenatural, que rayen lo místico. Entonces, la iglesia ha ido menguando. Antes los sermones eran meramente en las Sagradas Escrituras y ahora bebemos de muchas fuentes en las que ya la teología ha llegado y ha rebasado lo que antes era la unción, la revelación, la espontaneidad del mensaje directo de Dios. Entonces la iglesia ha ido menguando. Antes tenía que haber un lugar honroso para alabar y juntarnos, reunirnos. Ahora no, ahora ya nuestros templos parecen teatros donde parece que la música son artistas, nuestros escenarios, humo, oscuridad. O sea, ya hemos llegado al punto de parecernos a las discotecas, a los antros en el mundo, cuando realmente ya se pierde lo esencial, que es la adoración y que es la fidelidad y es el servicio a la obra de Dios. Entonces, ellos entraron en una relación en el yugo desigual, o sea, donde obviamente el mal iba a vencer, aunque hay sus excepciones, pero era igual a poner una fruta buena a un lado de una fruta mala. Pues la fruta mala no se iba a ser buena, terminaba contaminando y era lo que Dios estaba prohibiendo. No digo que es una ley. Habrá quien pueda haber tenido una relación con un hombre, con una mujer que en su momento no eran cristianos, pero hay excepciones en las que yo pienso que no podemos darnos lujo para arriesgarnos o que se arriesguen nuestros hijos, porque la alta demanda de los que terminan mal es más que las que terminan bien. Entonces entra al quite el primer juez, que es Otoniel. Liberta a Israel de Cusán Risataim. Verso 7: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, se descararon.
Y olvidaron a Jehová su Dios. O sea, no les importó lo que él quería. Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera que ya hemos hablado de ellos. ¿No? O sea, ya no les importó saber que Dios rechazaba su actitud. Ya aquí ya no hay ninguna pizca de ignorancia, sino una clara felonía en contra de Dios y de sus mandatos. Ya se les olvidó el agradecimiento de que llegaron ahí por la mano de Dios. Se olvidaron de Dios totalmente. Y así vive mucha gente, como si Dios no existiera, como si Dios no les diera la vida, Dios no les diera el sustento, como si no hubieran recibido beneficios de Dios. Así vive mucha gente. Entonces, los Baales pues abundaban porque eran imágenes talladas, árboles, huecos donde eran adorados como santuarios, pero pues realmente no tenían ninguna validez. Era algo idolátrico, que el diablo estaba detrás de ellos, con unos cultos religiosos aberrantes. Y ahí vemos cómo el pueblo dejaba a Dios por cosas vergonzosas, o sea, dejaba a Dios por cosas denigrantes que los hacían a ellos comportarse en un nivel más bajo del que un ser humano que tiene una comprensión plena lo hiciera. Así lo hicieron ellos, adoraban al palo, adoraban a los monos, adoraban todo esto que ofendía a Dios. Si tú tienes alguna adoración que no estás seguro que es una adoración correcta, yo te invito, te exhorto para que vayas a la Biblia, la leas y le pidas a Dios sabiduría. No ocupas ser un teólogo, no ocupas estar en un colegio religioso, no ocupas estar en ninguna parte donde te tengan que enseñar. Tú puedes ir y buscar por medio del Espíritu Santo que Él te revele la verdad. Entonces la ira de Jehová, como es muy común en este libro, se encendió contra Israel. Si alguien quiere leer un libro donde vean que Dios se enoja a cada rato, es Jueces. A cada rato. Se asustan porque Jesús sacó un látigo en el templo, pero vemos en todo el libro de Jueces la ira de Jehová. Y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Es decir, los dejó a merced de ellos. ¿Qué es Cusán Risataim? Significa un hombre doblemente malo. Imagínense. Era el que estaba conquistando el pueblo de Dios y Dios se lo permitió. Y esto pasa cuando uno deja que Dios no gobierne su vida. Entonces Dios va a permitir que lo gobierne el diablo. Y este Cusán Risataim era un verdadero diablo. Era no un hombre malo. Imagínense cómo dice la traducción. Doblemente malo. O sea, era malísimo. Porque el diablo no juega. Entonces, y sirvieron a los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Por ahí, por el 1357, 1349, más o menos, haciendo alguna cronología por aquellos años. Estamos hablando del siglo XIV. Fíjense, qué tremendo, ¿verdad? Antes de Cristo. Entonces, 8 años fueron esclavizados en los que sirvieron al rey. Y al servir a este rey, pues servían a su Dios y su Dios era Baal. Entonces se convirtieron en servidores de Baal. Entonces, ¿qué pasó? Clamaron al Dios de Israel, a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Hermanos, qué cosa tan tremenda el ministerio de este hombre que Dios levanta para liberar a todo su pueblo, un hombre en singular. Por amor al pueblo, Dios les contesta cuando se dieron cuenta que los dioses falsos no servían para nada. Entonces les levantó quien los hiciera libres. Entonces, este Otoniel, familiar de Caleb, el cual ya había demostrado antes su valor, acuérdense que él era esposo de su hija, y aunque tenía mucho valor, capacidad, poder, estrategias militares, pero dice el 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Es decir, Dios lo iba a capacitar, aunque era un buen hombre, pero necesitaba la capacidad del Espíritu Santo en él para poder lograrlo. Y ahora podemos ser muy inteligentes, podemos ser muy sabios, muy hábiles, muy capaces, pero siempre que se trata de la obra de Dios necesitamos el Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo en nuestras actividades, en nuestras predicaciones, en nuestros consejos, en nuestros sermones, en todo. Y es algo hablando de que se ha diluido la iglesia, que nos conformamos con nuestra buena oratoria, con nuestra buena homilética, con nuestra hermenéutica humana, y no vamos y dejamos que el Espíritu
Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Porque si realmente dejáramos que el Espíritu de Dios nos usara, entonces nos meteríamos en problemas por cómo se hacen las cosas, predicaríamos cosas que realmente duelen, que lastiman. ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu de Dios hablara, no hablara nuestras emociones, no hablara a mi vanagloria, el yo verme, oh, qué buen predicador, oh, bravo, el hermano, qué bien habla. No, si dejáramos que el Espíritu de Dios hablara sobre nosotros, nos invitarían menos a predicar, yo pienso. Tendríamos menos salidas. ¿Por qué? Porque la gente, lejos de querernos oír, iba a batallar para oírnos si realmente hablara por medio de nosotros del Espíritu Santo. Entonces, Dios capacitó a este buen hombre para que lograra la libertad por medio de la fuerza y la sabiduría del Espíritu de Dios, el cual es la esencia de Dios mismo. El Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo no tiene tributos independientes. Es la esencia de Dios actuando en nosotros. Y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra este rey. Entonces, juzgar es igual a enderezar. O sea, esta era la función de un juez, uno que endereza. Vino y derrotó la opresión del rey y enderezó la adoración del pueblo. Enderezó el camino, el rumbo de este pueblo. Eso significaba ser juez. Uno que puede enderezar a otro. Qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Y reposó, termino, verso 11, y reposó la tierra 40 años, aproximadamente de 1349 a 1309, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. O sea, la tierra descansó después del liderazgo de este gran hombre. Y cabe mencionar que en el tiempo de libertad de Israel es el tiempo en que los historiadores, fíjense, en ese tiempo empatan, por ejemplo, el reinado del faraón Tutankamón, que nosotros hemos visto por ahí documentales, o ustedes, o yo los invito a que lo vean. En el tiempo entonces de Otoniel, Tutankamón, que primero se llamaba Tutankatón, porque el papá de Tutankamón era Akenatón. Entonces, Tutankatón quería decir la viva imagen de Atón, de su padre. Pero le cambiaron el nombre y le pusieron Tutankamón, la viva imagen de Amón, porque era el dios más importante de los egipcios, era el dios de la creación. Porque este Tutankamón reinstauró la religión politeísta en Egipto, porque su padre Akenatón había unificado el credo y ellos solamente habían creído un tiempo los egipcios en un dios, eran monoteístas. Entonces, cuando viene Tutankamón y restaura la religión politeísta que su padre había quitado, entonces le cambian el nombre y dicen, no, esta es la viva imagen, pero de Amón. Entonces, en 1922 fue descubierta su tumba por Howard Carter. La encontraron intacta con más de 5,000 piezas antiguas. Y esto viene a caer en relevancia porque Tutankamón y los tiempos de los jueces, el tiempo de Otoniel, vemos como la historia, o sea, vemos liderazgos poderosos que salen de la Biblia al empatar la historia de nuestro mundo tan maravilloso. Bueno, cierro este video. Espero que sea de grande bendición y que te ayude en tu crecimiento teológico, y deja que el Espíritu de Dios te guíe, te use cuando prediques, cuando ministres, cuando hables, cuando des clases, cuando organices, cuando armes, que sea el Espíritu Santo. No te confíes en tu preparación, en tu carrera, en tu profesión, en profesionalismo, en tu dinamismo, en tu valor, en tu carácter. No, deja que todo eso sea coronado por la saturación del Espíritu Santo en tu vida. Mi deseo es que Dios te bendiga y que sigas adelante. Seguimos con la serie de jueces.